Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia del 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Mi nombre es Ángel Gaspar Ortega Medina y les presento el tema Herramientas matemáticas en el nivel medio superior, representaciones y uso de software. Primeramente, para el desarrollo de esta presentación es necesario tomar en cuenta dos conceptos importantes. La primera idea menciona que para trabajar en matemáticas se requiere un conocimiento de algunos conceptos. Usualmente esos conceptos son usados como herramientas matemáticas. Por otra parte, una representación se refiere a las distintas ideas o imágenes que se crean a partir de un concepto o de una herramienta matemática. Estas representaciones pueden ser muy útiles para hacer una posterior utilización de un objeto matemático. Para ejemplificar de una manera más clara, tomemos los números racionales, que son una herramienta matemática. Normalmente los utilizamos y nos ayudan a comprender otros conceptos. Esta herramienta a su vez tiene dos representaciones, que son los números fraccionarios y los números decimales. Más adelante estos ejemplos tomarán un mayor significado. Ahora bien, como justificación del trabajo, hablemos de la prueba planea, que estuvo contemplada como el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en México. Tuvo como objetivo aportar información a la sociedad y a las autoridades sobre la medida en que los estudiantes logran un conjunto de aprendizajes claves establecidos. Estos aprendizajes claves, evaluados en el área de lenguaje, comunicación y matemáticas, son relevantes para la adquisición de aprendizajes en distintos campos de conocimiento, fundamentales para el dominio del campo curricular, necesarios para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana y laboral. En esta parte, podemos darnos cuenta de la importancia de las herramientas matemáticas, pues estas son importantes para la adquisición de aprendizajes en distintos campos de conocimiento, además de que las herramientas las utilizamos en la vida cotidiana y laboral. Para medir dichos conocimientos, se establecieron niveles de logro. Estos niveles fueron considerados como acumulativos, es decir, aquellos estudiantes que habían adquirido los aprendizajes de un determinado nivel de logro poseían los del nivel previo. De acuerdo con las últimas estadísticas a las que se tiene acceso público de la prueba planea, que son los resultados del 2017, se ubicó a la mayoría de los estudiantes en el nivel más bajo de logro, con un 66.2%. Por lo cual se estima que 6 de cada 10 estudiantes se ubican en el nivel 1 y solamente 3 estudiantes por cada 100 alcanzaron el nivel máximo. Cabe mencionar que existen muchos factores que pueden alterar el correcto aprendizaje de un área matemática, comenzando por dificultades para la comprensión de los conceptos al trabajar con las llamadas herramientas matemáticas o sus representaciones. Como marco referencial, nos centramos en un tema específico, la recta y los números reales. La elección del tema de los números reales se debe a que estos se presentan desde las primeras lecciones en matemáticas y se utilizan para contar, medir, comparar, realizar operaciones, entre muchas otras cosas. Pero al reflexionar la simple pregunta, ¿qué es un número real?, se descubrirá que en su mayoría no se es capaz de dar una respuesta concreta y formal de este concepto. De igual manera, realizando un análisis de distintos documentos, encontramos que no suele siempre relacionarse la línea recta con otras de sus representaciones, teniendo, por ejemplo, su representación como ente geométrico, o cuando utilizamos la recta numérica para enseñar a los estudiantes a contar y realizar operaciones. Incluso representaciones cuando extendemos el concepto al plano, o más aún, al sistema coordenado de 3 dimensiones en cálculo. Tampoco se suele relacionar la recta numérica con los números reales. Por todo lo anterior, Benítez propone una herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje del concepto, una categorización didáctica. Las categorías son las clasificaciones o clases que pueden derivar de un concepto, en este caso del concepto de los números reales. Esta categoría derivó del análisis de diferentes textos de matemáticas. Así,
Las categorías con las que un estudiante debe trabajar para tener información y conocimiento sobre el tema son los subconjuntos que componen a los números reales, sus representaciones y significados, las distintas construcciones de los números reales, las propiedades algebraicas que los caracterizan, sus propiedades de orden, las propiedades topológicas, la infinitud de los números reales, su comprensión en el conteo, numerabilidad y no numerabilidad. Más adelante, estas categorías servirán como instrumento didáctico en una clase demostrativa. Por otro lado, la evolución tecnológica y su implementación como una herramienta auxiliar en la enseñanza de las matemáticas, hoy en día plantea muchas alternativas para innovar las clases y motivar a los estudiantes. Existe una cuantiosa cantidad de aplicaciones, plataformas y software que pueden utilizarse en matemáticas, además de una gran cantidad de literaturas que afirman que el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas logra cambios positivos en la motivación de los estudiantes, en la agilidad de las clases y en la comprensión de los temas. También es claro que aún hay bastantes obstáculos, pues no todo en matemáticas se puede enseñar con tecnología, ni se cuenta con la debida infraestructura para implementar la tecnología a las aulas. Pasamos ahora al marco metodológico, porque todo lo expuesto anteriormente sirvió como base para crear una experiencia didáctica que se implementó a una clase demostrativa. Dicha clase demostrativa tiene como centro mostrar una manera de construir la recta, la cual está presentada de una forma gráfica y práctica. Contempla utilizar los subconjuntos de los números reales construibles para que con la ayuda de conocimientos previos se puedan reconocer de manera paulatina la recta que se forma a partir de estos. En esta experiencia didáctica se cubrieron 5 rubros importantes, 4 de ellos indispensables en la construcción de la recta. Primeramente, la construcción de los números naturales con herramientas de geometría analítica. En segundo lugar, la construcción de los números enteros con criterios de semejanza. En tercer lugar, la construcción de los números racionales con el teorema de Tales y números de la forma n sobre m. En cuarto lugar, la construcción de los números irracionales, donde se presentaron la demostración de la irracionalidad de los números primos. Finalmente, se presentaron aplicaciones para acercar a los alumnos a las distintas representaciones de los números reales. El software que se utilizó para la clase demostrativa es el software de Cabri Geometry. Este software no libre cuenta con una interfaz amigable para los usuarios poco conocedores de software de aplicación en matemáticas. Además cuenta con herramientas dinámicas de animación que pueden ser atractivas e innovadoras. Este tipo de herramientas pueden presentarse también en otros softwares, por ejemplo, GeoGebra, pero en este caso el software de Cabri Geometry era el que se tenía en ese momento. Este estudio es de tipo descriptivo exploratorio, debido a que se trata de observar las conceptualizaciones e idealizaciones de un grupo de estudiantes en torno a una serie de preguntas, a fin de describir, analizar e interpretar sus producciones y el impacto. Desde el punto de vista de la temporalización, sería un estudio transversal. Las producciones se obtuvieron antes y después de la experiencia didáctica que se denominó la construcción de los números reales. Esta clase tiene como objetivo ampliar los conocimientos acerca de los números reales de acuerdo con la categorización de Benítez. Como margen metodológico, se tomaron en cuenta los aspectos de gestión e implementación de un modelo multinivel de intervención. De acuerdo con Castro Santander y Varela Torres, se debe de realizar un diagnóstico integral, conformar un equipo de trabajo, contar con un plan de trabajo, evaluar y documentar de manera permanente las evidencias obtenidas. Por lo mencionado, se elaboraron las hojas de test para documentar y clasificar las idealizaciones exhibidas por los participantes a la clase. La primera hoja de test contiene una pregunta de control como actividad. Esa pregunta es:
¿Qué es un número real? El objetivo de esta pregunta es evidenciar en la conciencia de los participantes que, aunque seguramente conocen los números reales, plasmar su significado como un simple concepto no es una idea fácil. Posteriormente, en la segunda hoja de test se vuelve a repetir la misma pregunta de control. En esta ocasión, se pretende analizar si la clase demostrativa tuvo algún efecto en los participantes. La última hoja de test contiene preguntas sobre la presentación y el software, para identificar cuáles son los aspectos más interesantes de la presentación y el software. Para la clase demostrativa, los participantes fueron estudiantes de entre 15 y 17 años que cursan el bachillerato en un colegio privado en la ciudad de Jalapa. Nosotros convocamos a la participación del estudio y estos acudieron por su propio interés. Dicha clase fue impartida por un académico de la Facultad de Matemáticas, con la colaboración de un grupo de trabajo de esta misma facultad. Pasamos a la parte de implementación y los resultados obtenidos. La sesión se llevó a cabo en efecto en julio del año 2019, con una duración aproximada de 2 horas con 20 minutos. Primero, los estudiantes mostraron dificultad para expresar analíticamente lo que las herramientas matemáticas enuncian, pero al momento de utilizarlas geométricamente parecían comprenderlas. Un dato interesante a mencionar a este punto es el hecho de que algunos estudiantes trabajan más los números racionales en su representación decimal y muy poco en su forma de fracción. Dentro de los números irracionales, los estudiantes fueron capaces de identificar el número pi, lo cual es una señal de que identifican la representación de pi como un número irracional, además de su relación con la circunferencia. Ahora mostremos las respuestas al primer test. Se puede observar que los estudiantes tuvieron cierta noción sobre el significado del número real, como la respuesta del estudiante número 1, que caen en la categorización de los subconjuntos que los componen. Sin embargo, otros estudiantes o no consideraron todos los números de la recta real, o bien no tienen una idea clara del concepto de número real, por ejemplo el estudiante número 2, cuya respuesta puede ser categorizada como la infinitud de los números reales. Hubo respuestas parcialmente buenas, que corresponden a una representación de los números reales como una herramienta para contar o realizar operaciones, pero ambas ideas no son completas. Este tipo de respuestas se esperaban de acuerdo con la investigación de Benítez. Mostremos ahora las respuestas al segundo test. En esta actividad número 2, que es el segundo test que se entregó a los estudiantes después de la sesión, en esta ocasión los estudiantes respondieron con un poco más de claridad. Por ejemplo, la respuesta del estudiante número 1, respuesta de la categorización de los subconjuntos que componen a los números reales. Además, lograron visualizarlos y sustentarlos como un punto en una recta, o bien como aquello que puede ser comprobado mediante métodos geométricos, como el caso de la respuesta del estudiante número 4 y número 2, de la categorización de las distintas construcciones de los números reales. También es importante nombrar aquellas respuestas que tienen que ver con las representaciones de los números reales y con su uso como herramienta matemática, por ejemplo, las respuestas del estudiante número 3 o la del estudiante número 7. Lo anterior mostró que hubo un mejor entendimiento sobre el concepto de los números reales en la recta numérica. Esto significa que el razonamiento geométrico y analítico tuvo la importancia necesaria para que los estudiantes lograran aterrizar sobre esta idea. En el siguiente esquema, se muestra más claramente cómo los estudiantes identificaron algunas representaciones de los números reales y algunos aspectos que componen el concepto. Es importante mencionar que los estudiantes aún no lograron una visión completa con la definición y categorías de los números reales, pero sin duda, conocer algunos aspectos de ellos los encamina a una mejor comprensión del concepto.
También es significativo mencionar que esta respuesta positiva es de esperarse, en virtud de que los estudiantes aún contestan después de la exposición. En cuestión de la evaluación del software y la presentación, los estudiantes opinan de forma positiva, como lo menciona el estudiante número 1 o bien como la respuesta del alumno número 5, quienes afirman que el software fue una herramienta muy importante para la parte geométrica y para mejorar la presentación de la clase. Así también, un estudiante mencionó que era más fácil comprender los temas y otro hizo un comentario durante la clase ante los demás estudiantes. Mencionó, el software fue una manera innovadora para enseñar las matemáticas. Para concluir, primeramente hay que reiterar que a pesar de las respuestas positivas de los asistentes, se analizó que la mayoría de los estudiantes presentan deficiencias en gran parte de los conocimientos. Lo anterior pudo deberse a dos situaciones. En primer lugar, a deficiencias de niveles previos que se han acumulado, es decir, que los alumnos realmente no hayan visto los temas correspondientes al programa de estudios con profundidad o bien no los han retomado, o que por alguna otra situación no abordaron dichos temas en sus clases. Más importante aún, el comprender las representaciones de estas para su uso en la misma matemática, como el caso de aquellos estudiantes que no relacionan las fracciones y los números decimales, donde ambas son representaciones de los números racionales. Con la implementación de los test, se constató que la mayoría se apegó al instrumento que se empleó de Benítez, siendo la categorización de sus representaciones y significados la de mayor frecuencia. Con respecto a la presentación, se puede constatar en el análisis que los estudiantes consideraron que hubo un buen dominio del tema por parte del facilitador. Lo más importante, se concluyó que los estudiantes mostraron mayor interés con el uso de un software para la enseñanza matemática y la implementación de la geometría, generando respuestas positivas sobre la percepción de esta ciencia. En el siguiente esquema se muestra cuáles fueron los aspectos más importantes para los estudiantes con respecto al software. Ahora bien, se corroboró la mayoría de las especulaciones acerca de que los estudiantes no relacionan las distintas representaciones de las herramientas matemáticas. También se puede decir que emplear una experiencia didáctica utilizando un software innovó la presentación de los temas, y a pesar de que algunos estudiantes carecieron de ciertos saberes, utilizando sus habilidades y conocimientos, lograron ampliar su comprensión del concepto de los números reales con la ayuda del software. Además, relacionaron a estos con la recta numérica. Así, por lo tanto, haciendo uso de los resultados de este estudio, se sugiere que utilizar algún software como alternativa para comprender la práctica docente puede promover el aprendizaje matemático de los estudiantes, asegurando la motivación de los estudiantes y la eficacia para concluir los temas propuestos en los planes de estudio. Finalmente, mostramos algunas de las principales fuentes que ilustraron este trabajo. Quisiera finalizar esta ponencia agradeciendo a todos los asistentes por su atención y su tiempo para observar este trabajo. Anexo también algunos de mis datos para cualquier duda o comentario que puedan tener con respecto al tema, así como la página web donde pueden consultar más artículos relacionados con esto. Muchas gracias.